4:37 de la tarde. Vamos a hablar de un tema, sí, esperanzador, aunque todavía no se puede dar como concluyente. Vamos a hablar de la noticia que hoy se conoció del hallazgo, bueno, no es hallazgo, el estudio que se ha hecho de un medicamento, de hecho está en fase experimental, este fármaco que parece retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en un ensayo clínico, pero plantea problemas de seguridad. Miren, el tema es tan alentador y de verdad que el mundo científico lo celebra, que un investigador del tema del Alzheimer y todo esto, John Hardy, ha dicho que es el comienzo de las terapias del Alzheimer, aunque todavía, por supuesto, hay mucho que ver, mucho por ver sobre este medicamento. Quisimos conversar sobre esto, sobre este tema, con Orlando Vivas, neurólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, hola Virginia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿cómo ve usted este anuncio de este fármaco experimental de nombre lecanemab, que muestra un potencial tratamiento para la enfermedad del Alzheimer? Bueno, fíjate, claro, todos sabemos ya que la enfermedad de Alzheimer es un proceso, una enfermedad degenerativa, ¿no? A nivel cerebral. Uh-huh. La base fisiopatológica más aceptada hasta el momento es que existe cierto depósito de proteínas anormales, que es la proteína beta-amiloide, ¿no? Entonces, el lecanemab entra dentro del grupo de las inmunoterapias, que es un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina G1 humanizada, que iría directamente a actuar a nivel de esos depósitos de esa proteína anormal o anómala que se encontraría en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿Disolvería de alguna manera esa proteína? De cierta manera va a actuar y va a evitar que se deposite, ¿no? Es como el planteamiento desde el punto de vista fisiopatológico. Uh-huh. Incluso fue lo que se logró de cierta manera evidenciar tanto con las pruebas que se hicieron en este grupo de pacientes, uh-huh, antes de iniciar el tratamiento y ya a posteriori, ¿no? Después de los 18 meses de tratamiento que recibieron. Uh-huh. En total, para más o menos tener una idea, se realizaron en diferentes centros, fue un total de más o menos 1.566 pacientes, en donde se hicieron estudios para evaluar desde el punto de vista clínico la cognición y también desde el punto de vista imagenológico el cerebro de los pacientes que entraron en este estudio, ¿no? Claro. Tenían que tener ciertos criterios como un deterioro cognitivo leve o moderado y que se deban a una enfermedad de Alzheimer probable. Entonces, y se aplicó sobre todo a pacientes en las primeras etapas de la enfermedad. Sí, correcto. Con deterioro cognitivo leve moderado no se incluyeron pacientes con deterioro cognitivo severo. Ajá. Y lo que se vio, lo que se obtuvo es que había un descenso, entre comillas, vamos a decirlo, de cerca del 24-25% de la probabilidad, ¿no? de presentar ese deterioro cognitivo, uh-huh, en estos pacientes. Eso evidentemente es el fármaco que se encuentra ahorita en fase 3, okay, que ha tenido un mejor resultado en cuanto a la evolución desde el punto de vista de las escalas de deterioro cognitivo en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿Cuánto tiempo? Sin duda alguna que es alentador, ¿no? Ese resultado. Claro. Como dice aquí una profesora de la Universidad de Edimburgo, dice que estos resultados son un gran logro porque hemos tenido una tasa de fracaso del 100% durante mucho tiempo. Entonces, que tenga un porcentaje de éxito, pues claro que es muy importante. ¿Cuánto tiempo, sabe, doctor, si tiene la información, por cuánto tiempo se trabajó en este medicamento, en este fármaco? Fíjate, lo que se hizo fue aplicar este fármaco. Fueron 3 fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, en la uh-huh, que estamos ahorita, uh-huh, durante 18 meses, y se aplicaba una dosis que era vía subcutánea. La dosis equivale o se calcula en base a los kilogramos de peso del paciente, uh-huh, a 10 miligramos por kilo, y se aplicaba esta dosis en 2 oportunidades, ¿no? O sea, cada 2 semanas por 18 meses. Y fue que se obtuvo o se publicaron estos resultados el 28 de septiembre de este año. Uh-huh. Fue la publicación, ¿no?
en donde, bueno, ya lo que vimos de ese descenso importante, más o menos el 25% en cuanto al deterioro cognitivo. Hay que tener en consideración también algo que lo comentaste al principio, que existe una tasa tal vez un poquitito mayor de efectos adversos, ¿no? Un mayor índice de efectos adversos en los pacientes que recibieron el lecanemab, pero que bueno, cuando vemos el grueso de la población que participó, el porcentaje, digamos que no es, digamos, tan alarmante, ¿no? O sea, no estamos hablando de un 10, 15, 20% de efectos adversos, sino un tanto menor, inclusive dentro de ellos el mayor riesgo fueron microhemorragias a nivel cerebral, pero un 0.6% frente a un 0.1%, por ejemplo, de pacientes control, ¿no? Entonces, claro, estamos en una fase 3 en donde todavía tenemos que esperar un poco más. Pero se habla de dos fallecidos asociados al fármaco. Bueno, eso sí hay cierta duda, ¿no? Sí, verdad, con respecto a ese reporte. Porque digamos que no hay una relación causal aparentemente o directamente con el lecanemab. O sea, solamente que en ese periodo de tiempo estaban dentro del grupo de tratamiento. Claro, pero no hay ninguna prueba todavía de que hayan fallecido por un efecto del lecanemab, ¿no? Del fármaco. Ok, después de esta fase 3, ¿qué vendría, doctor? Bueno, después de esta fase 3, ya pasando o obteniendo los permisos para poder comercializar, digamos, el fármaco, ¿no? Poder tenerlo a disposición de la población. Ahora, bueno, hay un dato aquí importante que pudiera, digamos, rescatar de cierta forma en vista de que estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sabemos que existía un mecanismo que era por depósito de estas proteínas anormales y que todo ello viene en base a una alteración genética, generalmente una mutación en el gen de la apolipoproteína de epsilon 4, ¿no? Hay un estudio reciente, más o menos que fue hace un mes y medio que lo obtuvimos, en donde se coloca en duda esta hipótesis de que sea por ese depósito, esa proteína beta-amiloide o anormal. El Alzheimer, se pone en duda que sea por ese depósito. Sí, es así. ¿Sí? Entonces, claro, obtuvimos dos noticias, vamos a decir buenas, alentadoras en cuanto al lecanemab con los resultados que se obtuvieron, pero tenemos esta hipótesis reciente de que no es por el depósito de beta-amiloide propiamente dicho, el deterioro que ocurre per se, ¿no? ¿Y qué podría determinar ese deterioro del cerebro? Si sí, no es esa proteína. Eso lo está planteando ahorita, ¿no? Que no es ese depósito de proteína normal, sino una producción disminuida, digamos, en cuanto a este tipo de proteínas o protofibrillas que pueden estar allí. Entonces, ojo, esto todavía no ha sido avalado, fue una publicación, estamos todavía esperando a tener, digamos, otros estudios más sólidos. Pero por el momento nos mantenemos con la fisiopatología habitual, que es el depósito de esta proteína normal, y donde el lecanemab pareciera tener un efecto bastante positivo en cuanto a la evolución de esta enfermedad. Sí, doctor, usted dice que es una alteración genética, ¿no? El Alzheimer, pero, a ver, una persona que tenga madre, que tenga ascendencia con Alzheimer, que haya padecido Alzheimer, ¿hay algunos estudios que se puedan hacer para que esa persona sepa si también puede padecer Alzheimer? Bueno, fíjate, como yo siempre digo a mis pacientes, al existir cierta predisposición genética en algunos alelos, por ejemplo la apolipoproteína de E2, E4, 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 epsilon 4, entonces tú puedes determinar el gen, pero al determinar el gen no quiere decir que vayas a expresar la enfermedad. Explico. Me hago mi prueba, aparece ApoE E4, o sea, epsilon 4 la tengo, está positivo, ok. Pero el resto de mi vida jamás tuve ningún tipo de indicio o síntoma de deterioro cognitivo. O sea, tenía el gen, mas no lo expresé y por tanto no desarrollo la enfermedad. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una sospecha de enfermedad de Alzheimer
realizamos el estudio genético y está positivo, los familiares en primera línea, bueno, los que están por debajo de este paciente, pueden hacerse la determinación de este gen, pero no quiere decir que lo vayan a desarrollar en el futuro. Ahora, si llegan a presentar síntomas que estén relacionados con deterioro cognitivo, entonces cabe una posibilidad amplia o grande o un riesgo alto de que pudiera tratarse una enfermedad de Alzheimer. ¿Y cuáles son esos síntomas de deterioro cognitivo? Generalmente el paciente presenta alteraciones de la memoria de hechos recientes. Por ejemplo, en donde dejé las llaves, guardé tal cosa en tal lugar y no lo recuerdo. De repente puede comenzar más que todos los familiares son los que se dan cuenta, ¿no? Le dicen, ejemplo, un hijo a su mamá, mira, mañana vamos a ir al mercado en la mañana. Entonces llega el día siguiente y mamá, ya está lista para ir al mercado. Ir al mercado, tú no me dijiste eso. Entonces son esos olvidos frecuentes, olvidos de la memoria reciente que pueden presentarse como las primeras alarmas, ¿no? Los primeros síntomas de alarma. La orientación temporal también tiende a deteriorarse un poco con el tiempo antes de la desorientación espacial o inclusive en persona, que ya es lo último que pudiera llegar a presentarse. Hay alteraciones en diversas esferas o diversos procesos cognitivos. Inclusive en algunos casos pudiera haber afectación o alteraciones a nivel del lenguaje, su capacidad de lógica, la capacidad de cálculo también puede fallar, y obviamente la capacidad para el aprendizaje, ¿no? Aprender cosas nuevas. Claro. Son incapaces o puede verse disminuida la capacidad para poder aprender cosas nuevas, ¿no? ¿Y qué hacer? Porque, bueno, hasta ahora sabemos, y esa es justamente la gran noticia de hoy con este hecho trascendental, como lo han calificado algunos científicos, de este medicamento, o mejor fármaco, lecanemab, ¿no? Este fármaco. Pero, ¿qué se puede hacer con estos casos de personas que pudieran tener ya, sí, una alteración genética comprobada, síntomas de desarrollo cognitivo que ya estén manifestando? ¿Qué tratamiento? Pudiéramos hablar en vista de esto, vamos a decir dos grupos, ¿no? O sea, el grupo que ya tiene síntomas y tenemos esta alteración o determinación del gen, y podemos tener también el grupo, por ejemplo, el hijo que tiene la determinación del gen y no presenta síntomas o no ha tenido síntomas hasta ahora. Exacto. Si es el primer caso y ya el paciente tiene síntomas sugestivos de deterioro cognitivo, evidentemente que tenemos que buscar un estilo de vida saludable, ¿no? Realizar ejercicio físico para garantizar un mejor flujo a nivel cerebral, por lo menos generalmente nosotros nos adaptamos a las últimas indicaciones también de la sociedad, la guía de la Sociedad Española Europea de Cardiología, que se ha universalizado, ¿no? O de cierta forma que son 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, que pueden estar distribuidos en 30 minutos por 5 días. Sí. Ejercicio de fuerza, por lo menos 2 o 3 veces a la semana si es posible, una buena alimentación, disminuyendo los carbohidratos complejos, evitando bebidas o comidas inclusive que sean sintéticas, aumentando el consumo de grasas de origen vegetal, evitando las de origen animal, y aumentando el consumo de vegetales y frutas. Y sobre todo, más allá de todo esto, es trabajar en lo que es rehabilitación cognitiva. ¿Qué es lo que se busca aquí con la rehabilitación cognitiva? Bueno, mantener un cerebro activo en lo que se refiere a aprendizaje de cosas nuevas, tratando de estimular, por ejemplo, la lectura en los pacientes, la escritura, el dibujar, pintar, realizar ciertas actividades que tengan que ver con alternancia de patrones. O sea, son varias medidas que pueden utilizarse tanto para uno como para el otro. Fundamental en las personas jóvenes, bueno, siempre buscar todos aquellos hábitos que sean saludables en cuanto a alimentación, ejercicio, y bueno, evitar todas estas sustancias que son nocivas, ¿no? Y tóxicas, alcohol, tabaquismo, cigarrillo. O sea, todo esto influye y va sumando. Claro, claro. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya dado toda esta explicación y sobre todo saber qué hacer en caso de sospechas de pues que haya algún deterioro cognitivo y qué hacer para prevenirla y tratarlo a tiempo. Muchísimas gracias. Claro que sí, siempre a la orden y bueno,
espero que esta información sea de utilidad. Y ojalá que el lecanemab sea exitoso realmente, doctor, porque... Sí, de hecho, todos estamos ligándola. Claro que sí, ligándola. Tal cual. Gracias, doctor, que esté muy bien. Feliz tarde. Vale, sí, por la orden. Un abrazo. Un abrazo. Conversábamos con el doctor Orlando Vivas, neurólogo. Oye, sí, hay que ligarla, que ya en la próxima fase, está por la tercera fase, en la próxima sea exitosa también el lecanemab, este fármaco experimental que muestra un potencial tratamiento para la enfermedad de Alzheimer hasta ahora en las fases tempranas. Pero bueno, algo es algo. 4:52, vamos a un tema y volvemos.